Marcos capítulo 3. Y vamos a estar meditando en el pasaje del verso 1 al verso 6. Sin embargo, también vamos a hacer una breve recapitulación de lo que ha sido desde el capítulo 2. Le he titulado a esta predicación La dureza de nuestro corazón. Pero quiero decirle algo. Dudé en el nombre de la predicación. Tenía 2 o 3 nombres. Uno de ellos es Nuestro reposo es Cristo. Porque vamos a ver cómo es que el Señor Jesús habla acerca de este reposo. Y Él es nuestro reposo. Este es el último de los 5 pasajes que desde el capítulo 2 el Señor Jesús viene enfrentando a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos. Recordaremos cómo en el capítulo 2, al inicio del capítulo 2, el pastor Oscar compartía este pasaje del verso 1 al 12. Y los fariseos y religiosos de ese tiempo se enfrentaron a Jesús porque Él perdonó pecados. Y los fariseos decían, ¿quién es este si solo Dios puede perdonar pecados? Y con la autoridad levantó al paralítico y le perdonó sus pecados. Esa es la primera confrontación que tuvo Jesús con los fariseos. La segunda la vemos allí en el capítulo 2, pero en el verso 16, cuando Jesús comió con los pecadores, los publicanos. Y los fariseos decían, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que come con los publicanos y los pecadores? Y vuelve a tener una confrontación con ellos. Luego en el verso 18, ahí en el mismo capítulo 2, vuelve a tener la tercera confrontación, pero ahora por el ayuno. Porque decían los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista y nuestros discípulos de los fariseos, dice, ayunan. ¿Y por qué tus discípulos no lo hacen? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y el Señor Jesús les dice, yo soy el Señor del día de reposo. Esa fue la tercera confrontación. El 24, verso 24, la cuarta confrontación. Los fariseos le dicen al Señor Jesús que por qué sus discípulos arrancaban espigas y comían. Y ahora vamos a ver la quinta confrontación y última en este pasaje que el evangelista Marcos hace referencia sobre el Señor Jesús con los fariseos. Marcos capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Vamos a darle lectura, por favor. Vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir explicando este pasaje. Dice así la palabra de nuestro Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Ya hemos visto con anterioridad cómo es que los días de reposo era cuando los fariseos, los judíos se reunían en la sinagoga para adorar a Dios. Las sinagogas funcionaban en la semana como escuelas. Así que entendemos que este día se trataba de un día de reposo. Por el contexto que vamos a ver, nos damos cuenta que era un día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. El evangelista Lucas, en un pasaje paralelo, hace referencia que era la mano derecha.
Qué interesante, porque Lucas era tan detallista que ahí en Lucas capítulo 6, no lo busqué, pero ahí en Lucas capítulo 6, si está anotando, hace referencia a este mismo pasaje y dice que era la mano derecha. Es interesante cómo Lucas, siendo tan detallista, expresa eso. Sin embargo, Marcos solamente dice que tenía una de las manos seca. El verso 2. Y le echaban para ver si en el día de y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En la célula de Cuautla, no esta del jueves, sino en la pasada, hubo un hermano que preguntó, dijo: es que los judíos no creían en Jesús. Pero yo le explicaba un poco que este pasaje nos da un poco de luz, que tal vez los judíos y los religiosos de ese tiempo sí creían en el poder de Jesús. Ve el verso 2. Dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Qué quiere decir? Que sí creían. Muchos de estos que estaban ahí sí creían en que Jesús lo podía hacer, porque había visto muchos milagros de él. Los fariseos habían visto muchos milagros. Y ahorita dicen: vamos a ver, si lo sana, lo vamos a señalar. Los fariseos y los religiosos, hermanos, muchos de ellos sí conocían del poder de Jesús. El verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Se acuerdan cuál es uno de los temas que busca el evangelista Marcos? El evangelista Marcos busca que la gente a quien les está escribiendo, que eran romanos, la mayoría de ellos eran romanos, judíos que habían emigrado fuera de Jerusalén y se encontraban en Roma. Marcos quería mostrarles que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Entonces por eso Marcos hace referencia a que Jesús le dijo a este hombre de la mano seca: ven, párate, ponte en medio. ¿Qué creen ustedes que estaba buscando Jesús? Que toda la gente se enterara del milagro que Jesús estaba a punto de hacer. Y Marcos no pasó por alto este detalle. Ni Lucas, en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, Lucas también escribe. Recordemos, lo mencioné creo que en la primera predicación de Marcos, lo mencionaba que Lucas tomó mucho de estas enseñanzas de Marcos. Al ser Marcos el primer evangelio, Lucas y Mateo toman mucho de esto que Marcos había escrito. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, en el verso 3: levántate y ponte en medio. Jesús estaba a punto de hacer un milagro y quería que todo mundo, los que estaban ahí, se enteraran. Verso 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, los religiosos, los fariseos, callaban. Aquí podemos ver dos cosas. Les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Cuál era la respuesta? ¿Saben por qué se quedaron callados los religiosos? Porque si decían que sí, Jesús tenía una respuesta para ellos. Y si decían que no, Jesús también tenía una respuesta. Miren, la ley enseñaba que en el día de reposo no se tenía que trabajar. Los rabinos en aquel tiempo dijeron:
si la ley, no viene en la Biblia, pero decían los rabinos, si en la ley no se puede trabajar, bueno, vamos a considerar que sí se puede hacer un milagro, pero solo para salvar la vida. Pero aquí este hombre no se le iba a salvar la vida. Entonces por eso estaban ellos acechando. Pero Jesús lo que quería mostrarles es que Él quería hacer el bien en el día de reposo. Por eso aquellos hombres se quedaron callados, porque dice, si yo respondo sí o no, va a tener algo con que refutar mi respuesta. Pero ellos callaban. Vea el verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Me imagino que tenía hermanos así como cuando éramos niños, y de repente salió su mano. ¿En serio, hermanos? Porque si tenía la mano seca, tal vez la tenía un poco más pequeña, algún accidente o de nacimiento, y de repente le fue restaurando la mano. Imagínense el momento del milagro de Jesús. Si hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? ¡Wow! ¡Wow! ¿Verdad? Y dice el pasaje, y salidos los fariseos, vea esta incongruencia, hermanos, terrible incongruencia. Al ver el milagro, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué creen ustedes que quiso decir la palabra destruirle? Acabarlo, matarlo. Eso es lo que los fariseos querían hacer con Jesús. Fíjense en la incongruencia. No permitían que Jesús sanara a un enfermo, pero ellos al terminar y al salir de la sinagoga sí buscaron matarle. ¿Se dan cuenta cómo la religiosidad nos hace ver cosas fuera del alcance divino? No permitían que Jesús sanara. Pero ellos sí buscaron para matarle. Lo incongruente de esto, hermanos, ¿saben ustedes quiénes eran los herodianos? ¿A qué les suena? A Herodes, Antipas. Era un partido político dedicado o digámoslo entregado al Imperio Romano, los herodianos, entregado al Imperio Romano, pero era de lo más corrupto, inmoral. Hermanos, acuérdense un poquito acerca de la historia entre Roma y judíos. ¿Se llevaban? No se llevaban. Y ahora imagínense ahora al judío diciéndole, ¿cómo va ese refrán? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Agarraron los judíos a los enemigos de Jesús, porque recuerden que los herodianos no querían también a Jesús. Los herodianos no tenían un buen trato con Jesús, porque Jesús siempre mostró un rechazo en contra de la inmoralidad, en contra de esa falsa autoridad. Por eso también los herodianos no querían a Jesús. Entonces llegaron los fariseos y dijeron, estos herodianos no lo quieren. No me llevo yo con ellos, pero ahorita me conviene aliarme con él. Interesante, hermanos. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Religiosidad, los fariseos. Inmoralidad, los herodianos. Y el Señor Jesús en medio. Ahorita vamos a ver cómo es que ni tan, dijera mi mamá,
ni muy, muy. Hermanos, cuando pensaba yo en esto, recordaba un amigo, un maestro de, de una materia, que él mencionaba la regla del hoy no circula. ¿Cuántos tienen un auto con engomado cero? Levante su mano. Bueno, apenas le preguntaba a Suriel sobre su auto y también tiene engomado cero. Y me decían un día vieron mi carrito entrar a la Ciudad de México y me pararon, porque yo creo que lo vieron que ya no era tan nuevo y me pararon. Antes era por modelo, creo que 10 años. Ahora ya es por emisión de gas. Pero pensemos en la norma del hoy no circula. Si pensamos en la norma de hoy no circula, podemos pensar, hermanos, que la regla es correcta, es buena, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es buena? Pues hasta cierto punto, pues sí, porque evita que carros contaminen en la Ciudad de México. Aunque de repente va uno sobre periférico y en la lateral ve un microbús echando un montón. Y yo digo, ¿y el no circula? Bueno, mi punto es este, hermanos. Las reglas son buenas. El problema es que cuando queremos pasar por encima de las reglas, ahí es donde cometemos el error. ¿Qué es lo que sucede? ¿Me lo han contado? ¿En serio me lo han contado? Mi yo pasado me lo contó. Llegaba yo a los verificentros y no pasó. Recuerdo una vez, la verdad, fue una ocasión. Y me dicen, ¿sabe qué? No pasó. Oye, ¿y no había manera? Pues sí, pero había que dar. Y el amigo de mi amigo del que les cuento soltó para que pasara. La regla era buena. El problema es que al saltarnos la regla, todo lo que por lo cual fue creada esa norma quedó sin efecto. Porque la idea es que los carros no contaminan, y si mi carro contaminaba y no pasaba los índices de contaminación, pues ahora la regla había quedado obsoleta. Pero fíjense qué pasaría. No quiero caer en una herejía, pero pensemos, hermanos, en esto. Pensemos en esto. Hagan de cuenta que el Señor Jesús no vino en el año 0, vino en el año 2025. Va sobre periférico, lo detienen, le dicen, su vehículo no pasa porque usted no trae la norma de verificación. Y el Señor en ese momento se baja del auto y con todo poder y gloria dice, la contaminación se va por siempre. Fuera la contaminación por siempre. Los del DF ya están ahí como que ojalá pasara eso, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús le dice al de tránsito, olvídate de la norma. Jamás volverá a haber contaminación en la Ciudad de México. ¿Qué creen que hubiera hecho el de tránsito? Aquí no importa. Ahí va su multa. Traigan la grúa y olvidémonos, porque aquí la regla se cumple. Hermanos, esto es lo que estaba sucediendo en el antiguo, allá con Jesús. El Señor Jesús les estaba diciendo a los fariseos, la norma, las reglas, la ley, yo estoy aquí para cumplirla. Ya no es necesaria. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto, hermanos?
Los fariseos se habían olvidado de la razón por la que la regla se había sido formada. No les importó. Ellos decían, la regla se tiene que cumplir. Y el Señor Jesús les enseña, especialmente en el día de reposo: yo soy Señor del día de reposo. Es ilógico aplicar una ley sin entender por qué estaba esa ley. Los fariseos se habían olvidado para qué estaba esa ley. Y a lo largo de estos capítulos, desde el capítulo del capítulo 2, Marcos nos está mostrando a Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede darnos descanso. El descanso que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante este pasaje, hermanos? Anótelo si usted está anotando. Veo algunos anotando. Hebreos capítulo 4, verso 3. El Señor Jesús, si usted quiere leer de un poco antes, desde el capítulo 3 y el principio del capítulo 4, el Señor Jesús, el escritor de Hebreos, está diciendo: Jesús es nuestro reposo. Jesús es tu reposo. En la mañana me decía David, el chileno: vengo un poco cansado. No sé qué quiera Señor decirme hoy. Y yo le decía: lo que el Señor quiere decirte hoy es que Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Y Hebreos, alrededor del capítulo 4, enseña eso. Hermanos, ¿por qué no nos reunimos ya un día sábado? Porque el cristiano, además de que Jesús resucitó un día domingo con poder y gloria, y los primeros apóstoles, la iglesia primitiva inicia a partir de su resurrección a reunirse el primer domingo, el primer día de la semana, que era domingo. Sería un error decir que ahora el domingo es nuestro descanso. No, hermanos. ¿Sabe qué día hoy es? ¿Sabe qué día es nuestro descanso? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Porque ya estamos en Jesús. El Antiguo Testamento apuntaba el día de reposo. ¿Se acuerdan cómo termina por ahí el capítulo 2? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor un día del reposo. También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo el tema del día de reposo, apunta a Cristo. Y Hebreos, algunos creen que fue el apóstol Pablo, algunos creen que fue otro escritor. Dice: Jesús es mi reposo. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 11:28? Pónganle una ahí en sus hojitas, en su Biblia, pónganle una. Sí, me gustaría que fuéramos a este pasaje, Mateo 11:28. Cuando voy a Villa Nicolás Zapata, estamos yendo los jueves a dar estudios, y los domingos en la tarde estamos predicando Juan. No comienzo hasta que todos tienen el pasaje. Ya lo tienen, ya andamos revisando si ya lo tienen. Este es importante, hermanos. Mateo capítulo 11, verso 28. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así. Perdón, estoy en el 10, 11, 28. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo.
Él es nuestro reposo, hermanos. Lo dice el Señor Jesús y lo repite el escritor de Hebreos. Él es nuestro reposo. Cada uno de nosotros, hermano, hemos descansado en Cristo si has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Él es tu reposo. Hemos reposado ya en Él. Estamos esperando el reposo eterno. Pero cuando hemos creído en Cristo, nuestra alma y nuestro espíritu ha reposado. Cuando dice el pasaje ahí en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿se está refiriendo a un tema físico? ¿Qué dice? Si leemos el contexto, el Señor Jesús está hablando de la ley. Los versos anteriores, los bloques de los pasajes anteriores, está hablando de la ley. No podían cumplir la ley. Y el Señor Jesús les dice: olvídense de cumplirla, reposen en mí. No van a poder cumplirla, no van a poder. Reposen en mí. Vean como dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La ley era una carga pesadísima. No la podían cumplir. Y el Señor Jesús les dijo: no la necesitan cumplir. Vengan a mí y descansen en mí. Ya no es necesario llevar la carga de la ley. En el Antiguo Testamento, regresemos a Marcos, por favor. En el Antiguo Testamento se enseñaba, tanto Éxodo como Deuteronomio nos muestran cómo había una norma para no trabajar. El Señor había dicho: no trabajarás este día de reposo, ni tu siervo, ni tu asno, ni tu buey, etc. No trabajarán. Pero es lo único que menciona la palabra de Dios en relación al descanso. Éxodo 20, del 8 al 10, y Deuteronomio 5, del 12 al 15. Pero los religiosos de aquel tiempo dijeron: pues como que está muy ambiguo, ¿no? Eso de que no trabajemos. ¿Qué quiere decir eso de no trabajar? Pues como el caminar largas distancias es trabajo, vamos a imponer solamente que no podamos caminar más de 1 kilómetro, 900 y pico de metros. 1 kilómetro. Y los judíos y religiosos de ese tiempo dijeron: no vamos a poder caminar más de 1 kilómetro, no vamos a poder salir de nuestra ciudad. ¿Eso venía en la ley? No. ¿Eso lo había dicho el Señor? No. Estaban llevando la tradición, sus normas que ellos habían creado, los habían llevado por encima. Eso es lo que hace la religiosidad. Hermanos, ¿las normas son malas? ¿Las reglas son malas? No. Fueron impuestas para un orden. Si son dentro de la iglesia, si son en una empresa, si son en tu negocio, incluso en casa, con nuestros hijos. A mí mi esposa me pone reglas, hermanos. Sí, suegra, me quiero quejar. ¿Son buenas? Sí, hermano, son buenas. El problema es que cuando queremos nosotros imponer esas reglas y querer que alguien más las lleve a cabo, religiosidad. Cuando esas reglas las llevamos por encima, pensemos en diferentes áreas. El tema de la Biblia es uno.
Pero las reglas fuera de la Biblia también son buenas, nos ayudan a tener una armonía, un control. Pero cuando llevamos eso fuera de lo que la palabra de Dios enseña. Miren, hace algunos años, tal vez 20 años, en una iglesia de nuestra convención, el tecladista, porque no era pianista, el tecladista vivía en unión libre. Vivía en un libre, era el que organizaba la música en la iglesia y todo. Y recuerdo que el pastor de esa iglesia llamó al hermano y le explicó: hermano, no creo conveniente que pues tú, sin estar casado, pues sigas ministrando la alabanza, ¿no? Yo conozco a tu esposa, ¿por qué no se casan? ¿Por qué no organizamos una acción de gracias? Vas con el juez del registro civil, se casan y pueden continuar. Los dos pueden continuar sirviendo. Pero no creo correcto que se esté sirviendo de esta manera, además de que no es de buen testimonio, porque la iglesia conoce de esta situación. El hermano se indignó y se fue de la iglesia. Nunca lo conocí. A este hermano no lo conocí. El pastor sí no lo comentó en algún momento, pero al hermano no lo conocí. Era yo un niño hace 20 años. ¿Es malo? No, hermanos. La Biblia nos enseña sobre las personas que dirigen, ancianos, diáconos, servidores, aquellos que ministran la palabra, que su vida esté ordenada. No es malo. Lo que es malo es querer transgiversar la palabra, acomodar cosas a nuestra conveniencia y poderlas aplicar en donde usted quiera. Quiero comentarles algo que pareciera chiste, pero no lo es. Fue una anécdota. El mismo maestro de mi clase lo contó. Dicen que en Israel, yo nunca he ido a Israel. ¿Alguien ha ido a Israel de aquí? ¿A Tierra Santa? Gloria a Dios, qué bueno. ¿En serio? Ah, mira, no sabía, doctor, qué bueno. Es uno de los viajes. Mi esposa quiere ir a Nueva York, ahí en Navidad y estar. Yo le digo, yo quiero ir a Tierra Santa. Bueno, uno de estos amigos de mi maestro dice que en el día de reposo allá en Tierra Santa, los edificios el día sábado están en automático cada piso. Si hay 20 pisos y no hay nadie porque es día de reposo y están descansando, pero usted va de visita, se va a tener que echar los 20 pisos uno por uno. ¿Sabe por qué? Porque dicen que el levantar el dedo, yo no lo sabía, ¿eh? ¿Te pasó? Ah, ¿en serio? ¿Aquí en México? Miren nomás, no necesitamos ir hasta así que si quiere ir pasando uno por uno, vaya a Santa Fe. El tan solo levantar el dedo era símbolo de hacer trabajo. Por eso los judíos, fíjense, aquí en México no necesitamos ir a Tierra Santa. El tan solo levantar un dedo era símbolo de trabajo. Y por eso es símbolo de trabajo. Y por eso cada piso, entonces usted se sube, ya no hay necesidad de levantar la mano. Número 2. Y cada piso va a ir usted, parece hasta llegar. Espero que no vaya hasta el último piso. ¿Eso fue hace 2000 años? No, hermanos, es hoy en día.
Las reglas bien aplicadas, entendiendo de la razón del por qué fueron puestas, son buenas. Si desapareciera la contaminación, ya no habría necesidad del no circula. ¿Está usted de acuerdo? Se inventarían otra norma. El problema no es poner las reglas, el problema es imponer reglas por encima de la Biblia. El problema es la dureza del corazón, hermanos. Por eso le he titulado así. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús en Mateo, haciendo referencia a Isaías, dice: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Anote Colosenses 2, no lo busqué. Anote Colosenses 2, versos 16 y 17. El apóstol Pablo a la iglesia de Colosa le dice que nadie te juzgue si tú quieres guardar el día de reposo o no guardarlo. Que nadie te juzgue. Si tú no guardas las fiestas, que nadie te juzgue. Recordemos, ¿han escuchado de los mesiánicos hoy en día? Los mesiánicos son judíos que creen en Cristo Jesús. En la Ciudad de México, bueno, en Morelos, en Cuautla también hay mucho mesiánico. Es judío, pero que creen en Cristo Jesús. Ellos, además de que creen en Cristo, que yo creo que estoy seguro que si alguno de ellos muere, irá al cielo, ¿verdad? Porque han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Sin embargo, hay algunos detalles que les ha costado trabajo. Ellos siguen festejando sus fiestas judías. No han comprendido que las fiestas judías apuntaban a Cristo. El Sabbat, tabernáculos, Pentecostés. ¿Qué otra fiesta era? Sí, el de los tabernáculos, la de los tabernáculos, las tiendas. La Pascua. Ellos no han entendido que Jesús era la razón de esas fiestas. Por eso el apóstol Pablo dice: que nadie te juzgue. Eso solamente fue una sombra imperfecta de lo que habríamos de vivir en Cristo Jesús, incluyendo el día sábado. Así que si tú quieres guardar el sábado, hermano, tú lo puedes guardar. La razón es porque lo guardarías. Si lo haces pensando como ellos creen en el Antiguo Testamento, y hoy en día los judíos creen, algunas religiones hoy en día que guardan el sábado, creen que si tú no guardas el sábado, tú estás fuera del reino de Dios. Si tú crees eso, entonces ese es el problema. El episodio termina de esta manera. Acompáñeme. Verso 8, capítulo 3, verso 8, al final del verso 8. Lo voy a leer todo. Estamos capítulo 3, verso 8, y lo voy a leer todo. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, fíjense, oyendo cuán grandes cosas hacía, hablando de Jesús, grandes multitudes vinieron a él. ¿Sabe cómo termina todo este episodio? La gente venía a Jesús. La gente se entregaba a Jesús. La gente respondió al llamado de Jesús cuando dijo: venid a mí y descansa. La gente decidió venir y poner sus cargas delante de Jesús. Y el verso 11: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. La carta de Santiago, el hermano de Jesús,
ahí en el Nuevo Testamento, enseña cómo los demonios también creen y tiemblan. ¿Cómo termina este pasaje de autoridad de Jesús? ¿Cómo termina este pasaje de poder? ¿Cómo termina este pasaje donde Jesús enseña que Él es el Hijo de Dios? Que Él tiene poder para perdonar pecados, que Él tiene poder para levantar enfermos, que Él tiene poder para decir: yo soy Señor del día de reposo. Viniendo la gente, postrándose a Él, y los demonios se postraban. ¿Cómo termina? Adorándole. Tanto la multitud como los demonios se postraban, reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Así termina todo este pasaje del cual iniciamos en enero. ¿Qué enseñanzas podemos sacar? Si tú estás viviendo, hermano, si tú estás viviendo tu vida cristiana como una carga y te pesa vivir así, seguramente es porque no has venido a Cristo. O tal vez ya eres cristiano, hermano. Has aceptado a Cristo. Pero hay alguna área en tu vida que te sigue pesando, hermano. Entrega al Señor. Trae tu carga. ¿Qué es lo que te está afectando? ¿Qué es lo que estás trayendo encima de ti? Hay una ilustración de un hombre que venía cargando ¿cómo se llama? Un costal, traía un costal en la terracería y viene una camioneta en la terracería y le dice al hombre, súbete, te doy un ride. Se sube aquel hombre a la tapa, a la caja de la camioneta, una pick-up o unas taquitas, no sé cuál era. Y arranca este hombre, el que venía manejando, y ve por el retrovisor y resulta que el hombre de atrás seguía cargando su costal. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, hermanos, ya estamos en Cristo. Baja tu costal, hermano, entrégaselo a Él. ¿Qué es lo que te está pesando? Ven a Cristo. Él quiere darte descanso. No solo para salvación, como lo ha hecho con nosotros, sino también en cada área de nuestra vida. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Él quiere darte descanso. ¿Tienes preocupaciones económicas? El Señor quiere darte descanso. ¿Tienes problemas en el trabajo? Dios quiere darte descanso. Si ya eres cristiano. La referencia del pasaje va directo a aquel que no tiene a Cristo en su corazón, porque Jesús es el único que puede darnos descanso de la vida de pecado y llevarnos a la vida eterna. Al pueblo de Israel, allá en Éxodo, el Señor les prometió un reposo, Canaán, y los llevó a ese reposo. No todos entraron por su desobediencia y pecado. Si tú ves la idea de la iglesia o la religión como un conjunto de reglas o pasos que tienes que cumplir para que Dios te bendiga, estás equivocado. Si te pesa reglas de la iglesia, si te pesa venir a la iglesia, si te pesa llevar a cabo cosas, ven a Cristo. Él quiere darte reposo. El reposo de Dios es dado por gracia a todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados. Hermanos, cuando Hebreos dice que Jesús es nuestro reposo,
Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que mediante el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por nuestro pecado, Él nos ha dado descanso. No sigas reglas sin sentido. Nuestro corazón endurecido siempre va a poner excusas para no obedecer al Señor. Escucha esto, con esto voy a concluir. Nuestro corazón endurecido buscará poner excusas para no obedecer al Señor. Es que no amo al hermano, a mi prójimo, porque es difícil de soportar. No pongo la mejilla para que me golpeen, no la pongo porque no se lo merece. Excusas. No amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia porque no me respetan. Anoche lo veíamos con los matrimonios, una rueda. La mujer no respeta, el hombre no muestra amor. No amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia porque no se lo merece. Buscamos poner excusas por nuestro corazón endurecido. Cristo es nuestro descanso, hermano. Si tú ya estás en Cristo, yo te invito que si hay algo que aún necesitas poner delante de Él, tráelo. Él quiere darte descanso. Pero si tú el día de hoy estás sin Cristo, Él te quiere dar reposo por la eternidad. ¿Oramos? Póngase de pie, por favor. Padre santo y bueno, gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos terminado, Señor, esta sección en donde vemos cómo tu Hijo Jesucristo, Señor, arremete no contra los pecadores, arremete contra los religiosos de aquel tiempo, por la dureza de nuestro corazón. Señor, habemos muchos religiosos hoy en día que por la dureza de nuestro corazón no permitimos, Señor, que tú des descanso a nuestra vida. Si hay alguien, Señor, que en este momento, hermanos que te han aceptado como Señor y Salvador, y están poniendo en tus manos, Señor, esta necesidad, tómalo, Señor. Sé tú su reposo, sé tú su descanso. Pero si hay alguien que hoy aquí está, que no cree en ti, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien mueva su corazón a confiar en ti, Señor. En arrepentimiento y fe venir el día de hoy y decirte: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Yo quiero que tú seas mi reposo. Quiero entrar, Señor, en ese reposo. Toma mi vida. Quiero descansar. Gracias por tu palabra, porque sin duda ella nos enseña, nos exhorta, nos aconseja y nos instruye, pero también salva al pecador, porque en ella se encuentran las palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida.
Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.